Bienvenidos, hermanos, hermanas. Un gusto que estén aquí nuevamente con nosotros en esta tertulia de esta noche para poder hablar de un tema bastante interesante y de gran interés para todos. Este, este tema va a tratar con nuestro ponente, nuestro profesor Hugo Vázquez, sobre los cuatro puntos de vista, ¿no?, de la teología de Pablo. Va a ser un tema bastante interesante. Va a haber al final un tiempo de preguntas y respuestas donde podrán aclarar sus inquietudes a medida que vaya progresando la clase y el profesor podrá responder a sus preguntas que emitan. Ellos lo pueden emitir a través del micrófono, levantando su manito, el cual nosotros vamos a habilitar para que de esa forma puedan emitir su pregunta. No obstante, les recordamos, como siempre, que las preguntas deben ser concisas, deben ser precisas y rápidas para que así otras personas que también tienen sus interrogantes puedan enunciarlas y podamos obtener el tiempo suficiente para aclarar todas las dudas que se hayan surgido a mediados de la clase. Si no pueden hablar por micrófono por X circunstancia, lo pueden escribir su pregunta por el chat y nosotros la leeremos y se la haremos llegar al profesor con todo gusto. Esas son las reglas per se de esta tertulia de hoy para que sea lo más participativo posible y para que todos podamos disfrutar de la misma. Sin más que decir, le cedo la palabra a nuestro profesor Hugo Vázquez. Muchas gracias por que esté aquí con nosotros. El público es todo suyo. Adelante. Bien, muchas gracias, gracias, queridos hermanos, nuevamente por esta invitación y por esta oportunidad de compartir con todos ustedes, con todos los hermanos que nos están viendo, quienes están aquí en el Zoom y también quienes están conectados en YouTube. Gracias por seguir estas clases, ¿no? Y sí, el día de hoy es un tema también bastante interesante. Todas estas clases que hemos tenido de cuatro puntos de vista son temas interesantes. Les voy a confesar que el tema de hoy me he tenido un poco más, no sé, complicado pensando en todo este tema de la teología de Pablo, porque hay mucho que se puede hablar sobre o decir sobre la teología y cómo se ha interpretado a la teología de Pablo, ¿no? Especialmente en nuestros tiempos hay a veces bastante conflicto y debate sobre cómo debemos ver al, al apóstol Pablo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, cuatro puntos de vista sobre el apóstol Pablo. De hecho, tenemos también este libro, que es de toda esta serie de libros que hemos tenido de referencia, que hablan de cuatro puntos de vista de diferentes temas. Hoy me voy a salir un poquito del guión del libro en sí, porque quería abordar, ya les voy a explicar algunos otros temas también, pero sí son cuatro puntos de vista sobre el apóstol Pablo, sobre la teología del apóstol Pablo, ¿no? Y es que sabemos que Pablo en realidad ha sido una figura central en la fe cristiana y en el desarrollo de la teología cristiana, ¿no? De hecho, mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra teología es estudiar a Pablo, ¿sí? El desarrollo más teológico lo hace Pablo en sus epístolas. Entonces, esto ha dado lugar a que haya diversas corrientes de pensamiento, de interpretación con respecto al apóstol Pablo, ¿no? Vamos a comenzar a hablar sobre lo que para nosotros cristianos protestantes sería como un punto de vista clásico, podríamos llamarlo así. En el libro se lo llama el punto de vista reformado sobre el apóstol Pablo, ¿no? Digamos que se daría este nombre porque se lo relaciona mucho por cómo se le interpretó a Pablo en tiempos de la Reforma Protestante. ¿Sí? Y es algo que nosotros hemos adoptado, que para nosotros es el punto de vista clásico, ¿no? En el libro Cuatro puntos de vista sobre el apóstol Pablo es el autor Thomas R. Schreiner quien defiende este punto de vista, ¿no? El punto de vista clásico o reformado del apóstol Pablo. Vamos a ver el marco teológico de esta perspectiva reformada, y es que la interpretación aquí de Pablo se fundamenta en ciertos aspectos como en la soberanía de Dios y la centralidad de la obra redentora de Jesús. Es decir, desde este punto de vista,
El pensamiento de Pablo está profundamente enraizado con la escatología del Antiguo Testamento, que encuentra su cumplimiento parcial en la primera venida de Cristo y espera un cumplimiento final, una culminación final en el futuro, ¿sí? Entonces es una escatología que no solo mira eh, hacia el cumplimiento futuro, sino que actualmente ya estamos viviendo cierto cumplimiento de las promesas, de todo lo que habla el Antiguo Testamento del advenimiento del reino de Dios. Esto es lo que en teología se suele llamar el ya sí, pero todavía no de la teología, ¿no? Ya estamos viviendo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, pero todavía no todo lo que debemos vivir, todo el cumplimiento escatológico del reino de Dios, ¿sí? Eh, pero hay una conexión y hay una continuidad en Pablo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y en especial para el futuro, la escatología, ¿no? Eso sería como el marco teológico de la teología de Pablo. Dentro de esto hay ciertos asuntos que son ciertos temas que son los que resaltan en la teología de Pablo y diferencian el punto de vista clásico reformado de otros puntos de vista sobre el apóstol Pablo. Y lo principal es la justificación por la fe. También para nosotros es como lo más común, especialmente como digo, como protestantes, como evangélicos también, es como el punto de vista más clásico, la justificación por la fe, y es uno de los pilares de la teología reformada, ¿no? Para Pablo, desde este punto de vista, la justificación es un acto legal, ¿sí? Es decir, Dios declara justos a los pecadores, no por sus obras, no por lo que hayan hecho, sino por Jesucristo, ¿sí? Y esto nosotros lo sabemos de memoria. Es como un acto legal en el que Dios se reconcilia o perdona a los seres humanos por la obra de Jesucristo, ¿no? Sabemos que toda la epístola a los romanos, por ejemplo, profundiza este tema de la justificación como un acto legal, ¿sí? Entonces, el ser humano es justificado por medio de la fe. Y obviamente, la fe desde este punto de vista tampoco no es que se considera como una obra humana por la cual se merezca la justificación, sino que simplemente es el medio por el cual los creyentes reciben la justicia de Cristo, ¿no? Entonces, desde este punto de vista se enfatiza, y nosotros sabemos que siempre se ha enfatizado que la justificación es totalmente gratuita. Y eso es la gracia de Dios, ¿no? Ahí tiene mucho que ver dentro de las teorías de la expiación. No sé si alguna vez han hablado un poquito más sobre esto. El tema de la sustitución penal. Por lo general, el punto de vista clásico sobre la obra de Jesús en la cruz es lo que se conoce como la sustitución penal. Esto es que Jesús en la cruz lo que está haciendo es pagando él el castigo, el precio que nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados. Entonces, de alguna forma, él es nuestro sustituto y por eso nosotros somos justificados por la obra de Jesús en la cruz. Ese sería el punto de vista clásico reformado eh, al leer al apóstol Pablo, ¿no? Como, como por lo general nosotros lo hemos entendido. Otro punto importante en esto es el tema de la ley y el evangelio. En el punto de vista clásico, la relación entre la ley y el evangelio también es un tema central en la teología de Pablo. Para Pablo, desde ese punto de vista, para Pablo la ley tenía un propósito temporal, ¿sí? Y provisional en el plan de Dios. La ley lo que cumple una función, como digo, temporal, de alguna forma de revelar el pecado del ser humano y apuntar a la necesidad
de un Salvador. Es decir, la ley estaba ahí simplemente para mostrarle al ser humano que no puede vivir bajo la ley y que se necesita de un Salvador. Por eso es que Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3:24, se refiere que la ley es como el ayo que nos conduce a Cristo, ¿no? O sea, como un guía que nos conduce eh, a Cristo, ¿sí? Entonces, como que la ley cumple una función temporal en este momento. En la teología reformada, la ley no es que sea abrogada o cancelada por el Evangelio, sino que tiene su cumplimiento en el Evangelio de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso es que los cristianos ahora no estamos bajo la ley como en un pacto de obras, pero la ley sí, sigue cumpliendo el papel de guiar en cuanto a la vida moral que tiene que vivir el cristiano, pero no, nuevamente, no en el sentido de un pacto de obras como lo estaba establecido en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, eso, con respecto a la relación entre la ley y el Evangelio, desde el punto de vista clásico, cuando se lee al apóstol Pablo. Otro punto importante de la teología de Pablo es de la centralidad de Cristo, ¿no? La cristología en realidad es el centro de la teología paulina, de la teología de Pablo, ya que, como ya hemos mencionado, toda la obra redentora de Dios está centrada en la persona y la obra de Jesucristo. Pablo presenta en todas sus epístolas a Cristo no solo como el Salvador, sino como Dios mismo, ¿no? Aunque sea un tema de discusión a veces que si Pablo se refirió explícitamente a Jesús como Dios, aunque yo creo que sí, hay textos, ¿no? Como Romanos 8, no, Romanos em, 9, Jesús, Pablo dice, de los patriarcas viene el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, se me fue la cita, pero sí hay textos donde Pablo literalmente se refiere a Jesús como Dios, o Filipenses 2, ¿no? El cual siendo en forma de Dios. Entonces, para Pablo, Jesús es eso, no es solamente el Salvador, sino es Dios mismo, ¿no? El Señor eh, resucitado. Y la muerte y la resurrección de Jesús tiene implicaciones de alguna manera cósmicas. Es como para reconciliar no solo a los seres humanos, sino para que toda la creación sea totalmente restaurada y reconciliada con, con Dios, ¿no? Y nuestra unión con Cristo es también por medio de la fe. Y esto tiene un impacto transformador en la vida de los creyentes, de los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, con la unión con Cristo comienza el proceso de la salvación final de los seres humanos con la justificación, luego la santificación y luego la glorificación, ¿no? Entonces, eso respecto a la centralidad de Cristo en la obra de la salvación, en la teología de Pablo. Y luego viene, obviamente, el rol del Espíritu Santo. También, en la perspectiva reformada, se enfatiza que para Pablo el Espíritu Santo también juega un papel crucial en la vida de los creyentes. Para Pablo el Espíritu Santo es el sello de la salvación, es el que nos ayuda y nos guía y nos da el poder para la santificación, ¿sí? Es como que el Espíritu Santo continúa la obra de Cristo en los creyentes, capacitándonos para vivir en obediencia a Dios. Por ejemplo, eso vemos en Romanos 8, por ejemplo, ¿no? En todo este capítulo, Pablo ya habla de que nosotros ya no vivimos bajo la ley del pecado, sino bajo la ley del Espíritu. Ahí, estos pasajes de Romanos 7 y Romanos 8 son un poco también debatidos sobre cuál era el pensamiento de Pablo. Ya que en Romanos 7 ustedes pueden ver que es todo este capítulo donde Pablo habla de que miserable de mí, quién me librará de este cuerpo de muerte, el mal que no quiero, eso hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago. Y de pronto para muchos se puede encontrar hasta una justificación para sus propios errores, ¿no? Cuando se lee ahí. Pero si Pablo decía que no puede hacer el bien y termina haciendo el mal. Pero ahí es cuando estamos leyendo Romanos 7 sin leer Romanos 8, porque en cambio en el capítulo 8
Pablo menciona de que los que están en Cristo Jesús ya no hay ninguna condenación porque ya no andan según la carne, sino según el Espíritu que nos da vida, ¿no? Entonces, en todos Romanos 8, lo que hace Pablo es introducir la teología del Espíritu, de lo que hace el Espíritu Santo en capacitarnos en la santificación, ¿sí? Entonces, otro punto importante de la teología de Pablo es el rol del Espíritu Santo. Y sexto sería el tema de la soberanía de Dios en la salvación. Ahí viene el tema de la doctrina de la elección, ¿sí? Que si hablamos de la teología reformada como tal, es como una piedra angular, ¿no? El tema de la elección desde esta interpretación de una elección incondicional, como por lo general se interpreta desde la teología reformada o, o calvinista, ¿no? De la elección como una elección soberana de Dios antes de la fundación del mundo, de quién será salvo y quién no, y que esta elección no se tiene, no está basada en nada, ¿no? Sino solamente en la voluntad de Dios. Y bueno, hay muchos pasajes que sabemos que se puede usar y debatir sobre esto. Ya hemos hablado en otras clases sobre estos puntos de vista también, como Efesios 1 del 4 al 5, Romanos 8 28 29. Ahí, como es, habría una diferencia en la interpretación reformada de otras interpretaciones arminianas, por ejemplo. Tal vez en este punto, aunque hablar de elección, siempre se tiene que hablar de elección, porque la palabra elección está en la Biblia y Pablo habla en la teología paulina, sobre todo está la palabra elección. El tema ahí un poquito ahí sería cómo se interpreta la elección, si es condicional o incondicional. Ahí habría un poco de diferencia con la perspectiva arminiana, pero en general, todos los demás puntos se sigue este modelo clásico de interpretar a Pablo, ¿no? Esto sobre la soberanía de Dios en la salvación y, bueno, la iglesia como cuerpo de Cristo. Finalmente, la eclesiología reformada se basa en la interpretación de Pablo de ver la iglesia como el cuerpo de Cristo, como una comunidad que está unida por la fe y por el Espíritu Santo, unida a Cristo, ¿sí? Es una comunidad en donde el Espíritu Santo actúa por medio de dones para la edificación de la iglesia, para la edificación del reino de Dios, ¿no? Esto podemos ver en 1 Corintios 12 13 14 por ejemplo, en Efesios 4 cómo está Dios administrando su iglesia también por medio de los dones, con el propósito de que la iglesia crezca hasta la imagen de Jesús mismo, ¿no? Hasta la estatura del varón perfecto. Entonces, esa sería la teología de Pablo con respecto a la iglesia. Y creo que todos estos puntos que hemos visto, como digo, para nosotros sería como un refrescar la memoria nada más de lo que tal vez la mayoría de nosotros mucho hemos creído sobre la teología de Pablo. Eso es lo que Pablo estaba pensando cuando hablaba de cada uno de estos temas. Ha sido la perspectiva clásica de la teología de Pablo, ¿no? Subrayando el tema de la gracia, de la justificación por fe, de la soberanía de Dios, de la santificación y la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? Este sería el primer punto de vista que vamos a hablar en esta noche. Pero para avanzar un poquito, entonces tenemos ahora la nueva perspectiva sobre Pablo. Esto quería aclarar. En el libro de 4 puntos de vista sobre el apóstol Pablo no está un estudio sobre la nueva perspectiva de Pablo. Se la menciona, sí, hay críticas a la nueva perspectiva, sí, pero no se le presenta tal cual. O sea, no hay un autor que presente ahí la nueva perspectiva de Pablo. Sí, pero hoy la vamos a analizar un poco porque es importante entender ¿cómo se diferencia? Parece que últimamente ha salido nuevamente este tema y es bueno comprender qué quiere decir esta nueva perspectiva sobre el apóstol Pablo, ¿no? Bien, solo déjeme tomar un poco de agua para refrescar la garganta.
Bien, la nueva perspectiva de Pablo. Este es un enfoque académico que a finales del siglo XX busca recontextualizar las enseñanzas de Pablo dentro del judaísmo del Segundo Templo. ¿Sí? Eh, Contrasta mucho de las interpretaciones tradicionales sobre, sobre la teología de Pablo. Y vamos a hablar un poquito más sobre esto. ¿Cuáles son los orígenes y desarrollo de esta nueva perspectiva? Para muchos tiene sus raíces en los estudios de E. P. Sanders, es el autor, quien en 1977 publicó un libro que se llamaba Pablo y el judaísmo palestino, ¿no? Ahí Sanders argumenta que el judaísmo del Segundo Templo no era una religión legalista, como muchas veces hemos creído, que está centrada en las obras, ¿no? Como se había descrito tradicionalmente en la teología de la Reforma, eh, sino que era un sistema más bien centrado en el pacto de Dios. Es decir, muchas veces se cree que los judíos del Segundo Templo o los judíos en general creían que la forma de ganar la salvación, por así decirlo, era cumpliendo las obras de la ley, cumplir la ley para estar en una buena relación con Dios. Lo que dicen estos académicos es que no necesariamente era así, sino que en el judaísmo también se hablaba de la salvación como por gracia, pero al ser parte de la comunidad del pacto. Es decir, todo estaba girando alrededor de esto, de ser parte de la comunidad del pueblo de Dios. Esto es eh, el objetivo de todo. Y la ley era como una evidencia, un sello, una señal de estar en el pacto, de ser parte del pacto, pero no era como para ganarse el privilegio de estar en el pacto de Dios, ¿no? Posteriormente, académicos como James Dunn, quien acuñó el término la nueva perspectiva de Pablo en 1982, también reinterpreta la frase las obras de la ley de los escritos de Pablo, porque, según este autor, según Dunn, Pablo no estaba criticando las buenas obras en general. Y ojo aquí, nosotros también muchas veces tratamos de ver cuando Pablo habla de las obras de la ley, contrastando con la fe, pensamos que Pablo está contrastando como las obras, las buenas obras en general con la fe. Pero estos académicos lo que sostienen es que Pablo está refiriéndose más bien a ciertos distintivos judíos como la circuncisión y las leyes de alimentos, por ejemplo, ¿sí? Que esto era lo que separaba a los judíos de los gentiles. Entonces, lo que Pablo estaba más interesado era de derribar las barreras que había entre el judaísmo y los gentiles, y esas barreras eran precisamente esas leyes como la circuncisión y leyes alimenticias. Pero no es que Pablo estaba hablando en contra de las buenas obras en general, como contrastándolas con la fe, sino más bien está hablando de que en lugar de la circuncisión y en lugar de estas obras en sí, que hacían como el ingreso al pacto, ¿no? Pablo está hablando de la fe. La fe es la que a los gentiles les puede eh, llegar a ser parte del pacto de Dios, ¿no? Entonces, básicamente, me parece que son las diferencias eh, principales en cuanto a con la perspectiva clásica o reformada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales contribuciones y distinciones, ¿no? Eh, por ejemplo, la justificación por, por la fe. A ver, déjenme ver dónde está esto. Ya.
Sí, las características especiales, las implicaciones teológicas serían el tema de la justificación por la fe, que como había mencionado tradicionalmente, la justificación ha sido entendida en términos forenses, ¿no? O legales, como había comentado en la posición clásica, como que es un acto legal en el cual Dios declara a una persona como justa con base en la fe. Pero en la nueva perspectiva de Pablo se ve la justificación más en términos de inclusión en la comunidad del pacto, ¿sí? Es decir, no es una justificación en tanto de manera individual, como la persona y Dios es justificada por la fe. No, 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 la justificación es más bien en un sentido comunitario. El llegar a ser parte de la comunidad del pacto también es llegar a estar en buenas relaciones con Dios, es decir, eso significaría ser justificado, ¿sí? También otro punto clave es lo que ya mencionamos, la distinción entre las obras de la ley, como ciertos aspectos específicos nada más de la ley judía, que no es que se está hablando en contra de los esfuerzos del ser humano por hacer buenas obras, sino más bien se está hablando de las obras que para los judíos eran las que les hacían ser parte del, del pacto. Y en definitiva, lo que la nueva perspectiva dice es tenemos que entender a Pablo dentro de su contexto, de un judío del segundo templo. Y así es como se vivía la fe en los judíos del segundo templo. Entonces así es como Pablo, lo que Pablo intentaba enseñar en sus epístolas, en su teología, ¿no? Entonces, eh, eso sería básicamente el punto de vista de la nueva perspectiva de, de Pablo, ¿no? Em, no sé si hacemos algo diferente en esta clase. Tal vez cortamos un poquito aquí, a ver si alguien tiene inquietudes, preguntas antes de avanzar, porque de pronto se van todos los temas y tal vez a veces nos olvidamos y bueno, vamos aclarando. Pero esos dos puntos de vista son los dos puntos de vista clásicos, ¿no? No sé si alguien hasta ahí ya tiene alguna inquietud, alguna Si pregunta tienen alguna sobre inquietud, estos dos hermanos, temas. pueden levantar su manito o escribir por el chat. Mm, Porque pienso que como protestantes estos dos puntos de vista son los que más nos vamos a topar en nuestro quehacer teológico, ¿no? sí. Bueno, por ahora no hay preguntas. Ya. Está bien, está bien. Vamos a avanzar. Deme un Ah, Melvin minutico, tiene hermano. una. Ok, Melvin. Adelante. Profesor, una pregunta. En esta segunda postura que tocó mi hermano, me queda una duda. ¿Hay seguridad de salvación, mi hermano? ¿O, o no? O sea, tal como la cree, digamos, bueno, la mayoría, ¿no? De los cristianos, que en Cristo hay o sea, la salvación por ninguna forma se puede perder, digamos, la postura protestante, ¿no? Esta segunda postura que usted enseñó, profesor, Ujú, viene ujú, a decir de que básicamente, perdón, disculpe el ruido, ujú. básicamente se puede perder la salvación, digamos, de esta forma, o la salvación se obtendrá tal vez con obras. No sé, mi hermano, si me capta la Mm. pregunta. ¿Hay Sí, 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 seguridad de sí, sí, sí. salvación? Gracias, profesor. Sí, interesante la pregunta, Melvin. Mira, hay algunos autores que mencionan que no podemos hablar de una nueva perspectiva de Pablo, sino más bien de nuevas perspectivas de Pablo, porque no es que aquí haya toda una teología elaborada punto por punto, ¿no? De cuál es la nueva perspectiva de Pablo, sino más bien son estos enfoques de estos autores de regresar a leer a Pablo como un judío del segundo templo, de entender que la justificación por la fe se refiere al ser miembro del pacto, y son ciertas cosas comunes, pero que no podríamos hablar de todos los temas como que hay un punto de vista, ¿no? Entonces ahí dependería de cada uno de estos autores, de cómo entiende la situación. Por ejemplo, N.T. Wright, que es ahora uno de los exponentes sobre esta perspectiva, él tiene una teología anglicana, por ejemplo, ¿no?
¿no? Entonces me imagino que en estos temas de soteriología él estaría bastante cerca de lo que es su teología, porque él fue por mucho tiempo incluso ministro de la Iglesia Anglicana. Pero bueno, en un sentido general, yo creo que sí se está hablando de salvación por gracia, Mervin, y de seguridad de salvación. La diferencia es que no es en un sentido como vertical de una justificación directa el individuo y Dios, sino más bien es una justificación al ser miembro del pacto de Dios. Pero para ser miembro de este pacto también lo somos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Entonces, al ser miembro del pacto, al estar en el pacto, estamos seguros, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido, incluso como Pablo menciona cuando o la típica diferencia que hay entre la elección desde el punto de vista calvinista y el punto de vista arminiano. Cuando el arminiano habla de la elección, siempre enfatiza de que somos elegidos en Cristo, al estar en Cristo, ¿no? Y a veces se habla de una predestinación en un sentido más comunitario, no tanto individual. Entonces, me parece que va bastante también en ese sentido, ¿no? De que somos elegidos, pero al ser parte del pacto, ¿sí? Más que eh, como digo, en una relación vertical con Dios. Yo diría esto, pero como te digo, ya sería de investigar lo que cada autor en sí enseña al respecto. No sé si Excelente. algo Muchas que... gracias, profesor, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, no hay más preguntas. Puedes seguir si quieres, profesor. Bien, hablemos entonces ahora de lo que sería el punto de vista católico, ¿no? Sobre el apóstol Pablo. En este libro hay este autor que es Luke Timothy Johnson, también es un académico católico, que aborda a la figura de Pablo desde una perspectiva que evita estas dicotomías como rígidas en cuanto a la perspectiva reformada y a la perspectiva de la nueva perspectiva de Pablo, sino más bien apunta a que los dos tienen algo de verdad, por decirlo así, ¿no? Subraya, esto habría que investigar más, cómo los autores o la teología católica oficial, cómo interpreta esto, pero de acuerdo a este autor, la teología católica en sí oficialmente es como un poco más abierta en este tema y permite cierta interpretación holística de Pablo, tomando lo mejor de los dos mundos, como diríamos, ¿no? De la interpretación clásica y también de la nueva perspectiva de, de Pablo, ¿sí? Algunas cosas importantes es que Pablo no es visto como un innovador, es decir, como alguien que rompe radicalmente con el judaísmo, sino también como alguien que continúa la promesa abrahámica, reinterpretando ahora a la luz de Cristo, ¿no? Y ahí viene el punto de vista de la justificación y la salvación. Entonces, uno de los aspectos que sí, obviamente, causan diferencia entre la interpretación clásica y la interpretación católica es el tema de la justificación y la salvación. Mientras que en la tradición protestante, nosotros sabemos, se ha enfatizado en el tema de la justificación por la fe, como ya dijimos, como un acto forense incluso, ¿no? Un acto legal. Desde la perspectiva católica, es presentado más bien como el inicio de una transformación interna de los creyentes, ¿sí? No hay tanto esta declaración legal de ser justos, ¿no? Sino más bien está más ligado a lo que nosotros llamaríamos la regeneración y la santificación, ¿sí? Entonces, la justificación no es solo eso, no es solo una declaración legal, sino que es el inicio de un proceso en el cual el creyente va siendo transformado a la imagen de Jesús, va siendo liberado poco a poco del pecado hasta alcanzar en algún punto
la santificación completa, ¿no? Entonces, ahí está básicamente la diferencia. Ahora, obvio que desde la perspectiva protestante nosotros no negamos que haya una obra de regeneración y una obra de santificación, pero simplemente en la teología protestante yo creo que se hace a veces una teología individual de cada uno de estos términos. La justificación se la trata como algo individual, que está relacionado con todo, pero como independientemente, justificación significa este acto legal de ser declarados justos. Pero también hay la obra de la regeneración y hay la obra de la santificación, sino que se las trata de forma independiente. Desde esta perspectiva que defiende este autor en este libro, de la perspectiva católica, no hay tanto como esta separación, sino que al hablar de justificación es hablar ya de un proceso de transformación del creyente, ¿no? Algo como en la teología wesleyana se suele decir, más que una justificación imputada, es más bien una justificación impartida. Algo así también sería la idea, ¿no? Y bueno, y de ahí hay temas que son bastante comunes con respecto a la perspectiva clásica y la perspectiva católica también. La resurrección de Cristo es un tema central en la teología de Pablo, ¿no? Argumenta que la resurrección no solo es la validación de la obra redentora de Cristo, sino que también es el comienzo de la nueva creación, ¿sí? Para Pablo, la resurrección de Jesús inaugura una nueva era en la historia de la salvación, en la que el pueblo de Dios vive bajo el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, ok, sería eso. Y en los otros temas es muy similar. El tema de la eclesiología también es bastante similar. La visión de Pablo sobre la iglesia eh, es de que la iglesia es también el cuerpo de Cristo, ¿no? El cuerpo místico de, de Cristo. No es solamente una asamblea, una reunión de creyentes, sino espiritualmente todos están unidos y están unidos con Cristo, ¿no? Es algo que nosotros también lo creemos desde la perspectiva protestante. Esto, lo mismo sobre la relación entre la ley y el Evangelio. Si ustedes leen este libro, en los otros libros de los 4 puntos de vista, por lo general son debates serios, son debates, bueno, son debates en los que están en realidad refutándose los unos a los otros. Al leer este libro, fue algo de lo que yo luché también un poco con este curso, porque no había como mucha refutación. En realidad, es como que en muchas cosas todos están de acuerdo, más que diferenciándose. Por eso es que yo incluí aquí en esta clase la nueva perspectiva de Pablo, porque esa sí sería una perspectiva bastante con la que se puede interactuar y discutir y debatir. Pero en el libro en sí, después del final, cuando hay este espacio de refutarse cada uno, más bien es como que hablan de los puntos en común que tienen uno con otro, ¿no? Salvo estas diferencias que ya hablamos, que más que todo tienen que ver con el tema de la justificación. Hay bastantes diferencias, ¿no? La relación de la ley y el evangelio es similar, ¿no? Em, Pablo no rechaza la ley como algo negativo, sino que la ve sí, cumplida en Cristo, ¿sí? En Él se cumple todo lo de lo que la ley enseñó. Es como que la ley tenía un proceso pedagógico que conducía a la humanidad a, a Cristo, ¿sí? También se enfatiza la cristología, a Cristo como el centro de la teología paulina, ¿no? ¿Y qué más? La ética y la vida cristiana también. Ok, también se enfatiza que la ley no es como en el Antiguo Testamento un pacto de obras, sino más bien en el Nuevo Testamento es de alguna forma, una identidad de los creyentes capacitados por el Espíritu Santo, la vida de ética, ¿no? Esa sería básicamente, si es que hay alguna diferencia entre la interpretación de Pablo desde el punto de vista católico y el punto de vista reformado y de la nueva perspectiva de Pablo.
Ok. Y tenemos por último el punto de vista judío sobre el apóstol Pablo. Es interesante también que aquí se pide a un autor judío, que es también un académico, Mark Nanos se llama el autor, que él está en este libro argumentando que Pablo nunca dejó de ser un judío observador de la Torá, de la ley judía, ¿sí? Según este autor, Pablo adquiere mayor sentido cuando se interpreta desde la premisa de que él continuó considerándose siempre parte de la religión judía, que él nunca rompió con el judaísmo de su tiempo, que siempre continuó obedeciendo la ley mosaica, incluso dentro de su vida cristiana. Lo que este autor argumenta es que Pablo, más bien, lo que él está interpretando es que estas promesas del Antiguo Testamento, en donde en algún punto de la historia Israel sería de bendición para todas las naciones de la tierra y aún los gentiles van a llegar a ser parte del pacto, parte del pueblo de Dios. Pablo está viendo que eso ya se está dando, que se están cumpliendo esas promesas y por eso él se considera como llamado a cumplir el ministerio de eso, de atraer a los gentiles al pueblo de Dios, pero o sea, atraerlos a ser parte del judaísmo, aunque no tengan que vivir la ley del judaísmo, porque en eso están claros que Pablo no menciona que los gentiles tengan que cumplir la ley, más bien dice que no tienen que cumplir la ley, pero de alguna forma se unen al pacto por la fe en Jesús. Pero Pablo, como judío, se consideraba que él siempre tenía que seguir cumpliendo la ley y los judíos tenían que seguir cumpliendo la ley. Y solamente los gentiles que eran añadidos al pacto, quienes no tenían la responsabilidad de cumplir la ley y entendiendo la ley como estas mismas restricciones de las que se habla en la nueva perspectiva de Pablo, como la circuncisión y ciertas leyes ceremoniales y de alimentos. ¿Sí? Bien, ok. Entonces hay algunos puntos ahí importantes, como el tema de esto, ya hablamos, la ley y los gentiles. Este es uno de los puntos más controvertidos en la teología de Pablo y es su postura en cuanto a la ley. Eh, lo que Pablo estaba enseñando, según esta perspectiva, es que si los gentiles se volvían a Dios en Cristo, como digo, ya no estaban bajo la obligación de observar la, la ley. Pero como dije, no significa que los judíos ya no tengan que observar la ley. Los judíos seguían siendo judíos y Pablo mismo seguía siendo judío, ¿no? Bien, ok. Otro punto es Pablo y la comunidad judía. Aquí el autor también desafía la idea de que Pablo estaba en conflicto con el judaísmo, como creando nuevas comunidades. En cambio, lo que este autor propone es que Pablo seguía estando profundamente comprometido con la comunidad judía, de manera que las iglesias que Pablo estaba fundando no eran organizaciones aparte de las comunidades judías. De hecho, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, en muchas ocasiones cuando se habla de la asamblea de Dios, se usa la palabra eclesia del griego, ¿no? La misma palabra que usa Pablo también para referirse a las iglesias. Entonces, para Pablo, según este autor, según esta perspectiva judía, lo que él estaba haciendo es creando nuevos grupos judíos, por llamarlo así. O sea, no era muy diferente como el abrir una nueva sinagoga, las iglesias. ¿Sí? No eran una organización diferente a la religión judía, ¿sí? Eran como una extensión del judaísmo que también estaba abierta para los gentiles, aunque no se les imponga las cargas de la ley, ¿no? Eso, y otro punto importante es la soteriología paulina desde una perspectiva judía. Eh, en la visión de este autor,
Él critica el hecho de que tradicionalmente se ha entendido que Pablo estaba enseñando que todos, tanto judíos como gentiles, necesitan ser salvos, ¿sí? En el mismo sentido. Por general, desde la perspectiva clásica, lo hemos enseñado así, lo entendemos así, que Pablo estaba hablando que la fe en Jesús es necesaria para la salvación tanto de judíos como de gentiles, y como se ve en Romanos 1, 2, por ejemplo 3, mostrando que todos necesitan la salvación, no solamente los gentiles. Sin embargo, lo que este autor argumenta aquí es que Pablo diferenciaba entre judíos y gentiles en cuanto a su necesidad de salvación. Para los gentiles, la salvación significaba ser rescatados del paganismo, de los ídolos, rescatados del pecado y ser incorporados al pacto de, de Dios que Dios tenía con los judíos. Entonces, en contraste, los judíos ya poseían el pacto y estaban en una relación con Dios por medio de las señales del pacto, ¿no? La Torá entre ellos, o sea, la ley entre ellos. Entonces, en general, no es que necesitaban ser salvados en el mismo sentido que los gentiles necesitaban ser salvados, sino simplemente ellos lo que necesitaban es reconocer las promesas de Dios y aceptar la gracia de Dios. Ese sería otro punto de vista. Y el último es sobre Pablo y el futuro de Israel. Según esta interpretación, Pablo no veía a la iglesia como un reemplazo de Israel, sino como una extensión del pueblo de Dios, que ahora, como digo, incluía a los gentiles, ¿sí? Pablo creía que el fin de los tiempos ya había comenzado con la venida de Cristo, pero que la plenitud de la redención de Israel aún estaba por venir, ¿no? Y bueno, o sea, simplemente es esto, es una continuación de, del el pacto que Dios hizo con Israel. Los gentiles solo somos incluidos ahí. Ahí se puede usar estas ilustraciones que usa Pablo, como en Romanos 11, por ejemplo, del olivo silvestre y el olivo natural y las ramas silvestres que son injertadas, ¿no? Es decir, el olivo es el pueblo de Dios, el pueblo, el Israel de Dios, entonces los gentiles simplemente son injertados ahí. Esa sería la idea, ¿no? Entonces, un poquito como para hacer resumen aquí de similitudes y diferencias. Similitudes, tanto en la perspectiva católica como la judía, subrayan la importancia de la ley y las buenas obras en la vida del creyente, aunque obviamente difieren en cómo se aplica esto tanto a judíos como a gentiles. En la nueva perspectiva de Pablo también se coincide que Pablo no estaba rechazando la ley, sino reinterpretándola dentro de un nuevo contexto. Pero también hay diferencias marcadas. La perspectiva reformada se centra en la justificación solamente por la fe, en contraposición a las obras, lo que difiere de las otras perspectivas, que integran también a las obras como parte esencial de la vida cristiana, ¿no? La nueva perspectiva y la perspectiva judía ven a Pablo como un judío fiel que no abandona en sí la ley, ¿sí? Mientras que la perspectiva reformada tradicionalmente lo ha visto como alguien que rompe con la religiosidad judía, ¿no? Y la visión católica y la nueva perspectiva de Pablo se enfocan más en la transformación interna, más que en la justificación como un acto legal, ¿sí? Sino más bien como un proceso. La justificación no es tanto un acto de un momento para el otro en que legalmente Dios declara a alguien como justo, sino más bien es un proceso en el que Dios va transformando a la persona a ser justa en sí. Esa sería la idea. Entonces, básicamente esos 4 puntos de vista son los que se presentan en este libro. Bueno, la nueva perspectiva no se presenta, pero aquí la incluimos para dialogar un poquito más sobre estos temas. Entonces, yo creo que hasta ahí la exposición, ¿no?
Cada una de estas perspectivas ofrece una comprensión distinta del apóstol Pablo, reflejando diversas preocupaciones teológicas e históricas. Y aclarar, claro, que esta interpretación de Pablo sigue siendo un campo de estudio bastante amplio. Recordemos que estamos hablando de un personaje que vive hace casi 2000 años, ¿no? Entonces, el que haya todas estas perspectivas nos muestra que se puede seguir investigando más sobre cuál era verdaderamente el pensamiento del apóstol Pablo, ¿no? Bien, eso, hasta aquí sería la exposición. Excelente, excelente. Muchas gracias por su exposición. Hermano, si tiene alguna pregunta para poder habilitar el micrófono, para así poder ser respondida a las dudas o inquietudes que se hayan surgido en toda esta clase, pueden levantar su manito. Ujú. Bueno, mientras vamos a otros hermanos, yo puedo hacer una pregunta y mi pregunta sería que ¿usted considera que la diferencia como que fundamental, ¿no? Que pudiera dividir la perspectiva de Pablo católica con la tradición reformada sería sobre el tema de la justificación y la salvación, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Eh, y en especial, creo que cuando tanto desde la perspectiva católica o de la nueva perspectiva de Pablo se tiende a minimizar el asunto legal, ahí hay una gran diferencia. Y yo creo que Pablo sí está hablando en términos legales, especialmente en la Epístola a los Romanos. Esto es interesante. En Romanos, Pablo usa incluso un dialecto al hablar de justificación que se conocía como el dialecto tolomaico, que se usaba mucho en las cortes penales, ¿no? Ustedes saben que los romanos se conocen como los padres del derecho, ¿no? El derecho romano. Entonces es como Ujú. cierto lenguaje que incluso enfatiza, se usaba, como digo, en términos legales. Entonces yo creo que entender también la justificación en estos términos y dentro de las teorías de la expiación, la sustitución penal, es clave en la teología de Pablo. Lastimosamente, como digo, en perspectivas católicas o desde la nueva perspectiva de Pablo, muchas veces se obvia este punto y por eso es que la justificación es más bien todo este proceso de llegar a ser justo. Y ahí ya hay una gran diferencia. Nosotros creemos que tenemos que llegar a vivir como justos, pero ya somos justos. Ah, Entonces, eso marca una gran diferencia, ¿no? No es que tenemos que tratar de alcanzar esa justificación, ¿no? claro, claro. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Si tienen más preguntas, hermanos, pueden ir dándolas entonces su manito. Por el chat también pueden escribir. Noche para Melvin. Poder hablar. Gracias, mi hermano. Profesor, bueno, muy interesante todo esto, mi hermano, pero hay una postura, bueno, no sé, esa sería básicamente mi pregunta. Hay una postura más que todo originada del siglo XIX-XX con los teólogos liberales, donde ellos postulaban que claramente hay en Hechos un Pablo, eh, y en las cartas, que normalmente nosotros decimos que fueron de Pablo, pues hay otro Pablo, son dos Pablos diferentes, y es la teoría de los dos Pablos, donde pues presentan diferente teología y todo eso. Eh, una pregunta, mi hermano, ¿entraría también dentro de esta enseñanza que estamos llevando, dentro de estas diferentes interpretaciones de Pablos, o netamente se consideraría como, bueno, como herejía o como algo no válido o algo no académico? Esa sería mi pregunta, mi hermana. O sea, es que, mira, podríamos hablar muchísimo más de muchas otras perspectivas Ok. sobre Pablo, ¿no? Por eso es que yo comenté, incluso cuando se habla de la nueva perspectiva de Pablo, se debería hablar de las nuevas perspectivas de Pablo, no es solo una, ¿no?
Pero es muy interesante todo esto que tú mencionas, porque desde la teología liberal, bueno, hay de todo. E incluso hay autores que pueden llegar a negar la existencia de Pablo, ¿no? Como que Pablo fuera solo una imagen que se usó para elaborar la teología cristiana. Entonces, desde una perspectiva liberal habría muchas otras explicaciones, como cuando se habla de la búsqueda del Jesús histórico, por ejemplo, y se trata de hacer esta dicotomía entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Asimismo, hay toda esta búsqueda histórica de este Pablo, y se llega a negar de que incluso muchas de las epístolas de Pablo no son de Pablo, son elaboraciones teológicas posteriores y etcétera. O sea, hay mucho que podríamos hablar sobre esto, si es que fuéramos un poquito más al ámbito liberal, como tú dices, ¿no? Pero creo que los puntos de vista que abordamos aquí son como más tradicionales dentro de la teología conservadora, por llamarlo así. Wow, Excelente. profesor, muchísimas gracias, mi hermano. Da para todo esto, ¿no? Claro, claro, sí, no, es Sí, complicado. la, la mente de del ser humano, del teólogo, de la persona estudiosa, pues, no sé, brother. A veces uno se pregunta, ¿será que muchas veces no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo para llegar a tantas interpretaciones o porque la palabra de Dios, la mente de Dios y nosotros somos mente finita, por eso no logramos interpretar correctamente? Y bueno, pero sí, interesante. Muchísimas gracias, profesor, por la ponencia. Sí, excelente. Nos preguntan si esto va a quedar grabado y sí, va a quedar grabado por nuestra plataforma de YouTube. Ahí lo pueden conseguir grabado para que puedan escuchar nuevamente. Igual a los que no han podido estar en vivo aquí con nosotros. Si tienen más preguntas, pueden aprovechar antes que cerremos con la clase de hoy. Hermano Melvin, adelante. No, perdón, mi hermano, perdón, se me quedó la manito, perdón, disculpe. Ah, ok. Bueno, por lo que veo, no hay más preguntas, no hay más dudas. Y entonces me da a entender que podemos dar finalizada ya esta clase de hoy. No sé, hermano Hugo, si desea cerrar con una oración para despedirnos. Ujú. Sí, sí, sí. Bien, y bueno, antes que nada agradecerles, ¿no? Agradecerles por este curso, estas clases que hemos llevado. Para mí mismo ha sido un desafío, ¿no? Hablar de todos estos temas y hablar sin comprometerse con uno, ¿no? Ha sido bastante complejo porque uno siempre tiene sus puntos de vista. Entonces, en todas estas clases que hemos tenido, he tenido que abordar temas que no, a veces no comparto, pero es importante que los aprendamos, ¿no? Entonces, sí, ha sido muy de mucha edificación. Y bueno, gracias. Vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Dios, gracias por este tiempo que tú nos permites hablar de tu palabra. En especial, hoy hemos hablado sobre el apóstol Pablo. Dios, reconocemos que nuestra mente es limitada y estamos estudiando a alguien que vivió hace 2000 años, pero ha dejado su testimonio escrito. Por eso queremos que tú nos guíes con tu espíritu para poder entender lo que Pablo escribió y poder ver ahí tu palabra, Señor. Más allá de la persona de Pablo, nosotros entender lo que tú quieres que nosotros comprendamos de tu voluntad, de lo que tú quieres de nosotros. Gracias, porque sabemos que contamos contigo para que nos guíes en esto, Señor. Bendice a todos mis hermanos que se han dado cita en esta clase y a quienes seguirán viendo estas grabaciones, también que seas tú eh, bendiciendo y guiando a todos a que podamos comprender la verdad de tu evangelio. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos, muchas gracias, profesor. Bueno, nos despedimos aquí. Muy buenas noches a todos. Amén. Dios les bendiga. Gracias a todos, bendiciones, profesor, bendiciones, hermano Moisés. Dios les Bueno, Bendiciones. bendiga. muchísimas Chao, chao. bendiciones y saludos. Chao, chao. Bueno, mis hermanos, nomás para recordarles, sigan al Pastor Hugo en sus redes sociales como @todoteos. Tenemos ahí, tienen unos estudios bíblicos de teología online. Y la verdad es que es muy buen, muy buena plataforma. Lo que el hermano comparte es muy bueno. También
Les comentamos que también está lo de el curso de Apocalipsis, hermanos, si es que no han entrado, adelante. Les recordamos que estamos ahorita en la clase 6 que vamos a ver ahorita el dispensacionalismo, la escatología como el dispensacionalismo y la teología de pactos, hermanos. Si ustedes gustan, aquí podremos aprender un poquito más sobre el libro de Apocalipsis y todo lo que nosotros tenemos dudas aquí. El profesor Jorge Paneso nos va a ayudar con esas interpretaciones. ¿Va?